a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros, tenemos al SAT, tenemos a la CNBB, a la CONSAR, a la CONDUCEF, al IPAB y al Banxico. Tenemos bueno, como participantes tenemos al público inversionista y a los emisores. Como intermediarios tenemos a las casas de bolsa, a la banca múltiple, a la banca de desarrollo y algunas otras. Y tenemos entidades de apoyo como lo que es el IPAB, la AMB, la MAF, la AMEFAC y la SECOBA. ¿Vale? Ahora, pregunta. ¿Qué hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Que es la SHCP. Es un organismo regulatorio, ¿no? Bueno, se encarga de dictaminar las normas que pues se rigen dentro de lo que sería todo el sistema económico de cualquier institución financiera pública y privada. Ok, muy bien. Es el que ejecuta la planeación, coordinación y supervisión de todo el sistema financiero mexicano, ¿vale? Todo el sistema financiero mexicano está regido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, ¿qué hace Banxico? Emitir la moneda y fijar tasas de referencia. Ok, ¿qué más? Y protegerla, ¿no? También. Protegerla. ¿Qué más? Controla la inflación. Controla la inflación. ¿Qué más? Maneja las reservas internacionales y estabiliza el sistema financiero en México. Bien. Ahora, el principal objetivo del Banco de México es controlar la inflación, ¿vale? ¿Y qué es la inflación? El aumento generalizado de los precios. El incremento generalizado de los precios. Ahora, para poder controlar la inflación, ¿qué medidas toma el Banco de México? Incrementar las ¿Subir tasas de tasas intereses? para que justo suban las inversiones, ¿no? Que sea más atractivo invertir que gastar dinero. Es decir, bajar el consumo, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hace el Banco de México para poder controlar la inflación? Ajustar las tasas de interés. Ajustar las tasas de interés. ¿Qué otra cosa hace? Emitir bonos. Emitir deuda, bonos. Ok, ahora, ¿cómo se llama aquella herramienta que tiene el Banco de México en donde establece todas estas estrategias que ocupa para controlar la inflación? ¿Es la política monetaria? Exacto, esa es la política monetaria. Dentro de la política monetaria se establece pues todas estas estrategias que más adelante, yo creo que hoy ya no alcanzamos a verlo, pero bueno, vamos a ver lo que es la política monetaria, que es una herramienta que ocupa el Banco de México para poder controlar lo que es la inflación en el país, ¿vale? Entonces, ese es el primer objetivo del Banco de México. Y bueno, ¿qué hace? Pues controla la cantidad de dinero en circulación. ¿Qué pasa si tenemos mayor cantidad de circulación de dinero en el mercado? Baja el valor de la moneda. Baja o sea, entre más dinero haya en circulación, baja el valor de la moneda. No, hay tal más cual, dinero en los precios, ¿no? circulación y suben los precios. Exacto. Entre más dinero en circulación haya, mayor demanda va a haber. Y a mayor demanda, ¿qué pasa con la oferta? Disminuye. Baja. Baja. Y entonces, ¿qué pasa con los precios? Suben. Suben. Las nubes. Esos son los tuyos. Bueno, más adelante, el siguiente tema, el que vamos a ver la siguiente clase, va a ser justamente cómo es que se ajustan los precios en el mercado y vamos a ver la ley de la oferta y la demanda y vamos a ver todos los factores que están alrededor de la oferta y la demanda.
Como bien saben ustedes, el Banco de México, es más, ninguna institución puede venir y decirles qué precio tienen que establecer en sus productos. Entonces, el mercado por sí solo ajusta los precios y esto es justamente por la oferta y la demanda y al final llegan a un punto de equilibrio. Pero hay muchos factores alrededor de tanto la oferta y la demanda. Entonces, la siguiente clase vamos a ver todos esos factores y después cómo el Banco de México no puede intervenir directamente estableciendo precios, pero sí puede intervenir directamente en todos aquellos factores que hacen que la oferta y la demanda crezca o decrezca. Y entonces ahí es donde aplica la política monetaria para poder hacer una estrategia y evitar que la cantidad de dinero en circulación en el país sea mayor o menor y con eso poder controlar la inflación. Entonces, bueno, lo vamos a ver la siguiente clase, ¿vale? Ahora, ¿qué es la CONDUCEF? Se encarga de regular lo que son los seguros y las finanzas, ¿no? La CONDUCEF. No, es la Comisión Nacional de Defensa del Usuario de Servicios, no sé qué, financieros, algo así, ¿no? Financiero. No, Sí. debe haber, quién sabe bien el nombre. La Comisión Nacional para la Comisión. Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es su principal labor que hace? Es como instruir y proteger como a los usuarios de los servicios. Exacto, atiende y resuelve las consultas de los usuarios, ¿vale? De los usuarios del sistema financiero. Resuelve lo que son las aclaraciones y lleva a cabo el procedimiento de conciliación entre las instituciones financieras y el público inversionista o el público emisor. Ahora, ¿qué es el IPAP? Instituto El de ins- Protección al Ahorro Bancario. Ok, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, ok. ¿Y el qué hace? Se encarga de Protege a los clientes en ahorradores. caso de que Ok, procura que las personas ahorren, bueno, no, que las personas ahorradoras conserven el valor de su patrimonio en caso de que un banco se vaya a la quiebra, ¿vale? Entonces es donde nosotros tenemos nuestro seguro de protección al ahorro. ¿Conocen de Una algún pregunta. caso? Para Sí, todos esos bancos que estarían desregularizados, o sea, las cuentas de ahorro que tal cual no son bancos, pero sí son instituciones financieras, ¿el IPAP también las cubre o no? Porque, por sí, ejemplo, la famosa NU antes no era banco, ahora ya lo es, pero antes no, entonces antes sí entraba y todo, ¿o cómo? sí, pero no era una SOFIP, ¿no? Y ahora es banco. Pero sí, o sea, están dentro del sistema financiero mexicano, entonces el IPAP también se hace responsable de eso. En una menor cantidad que si estuvieras invirtiendo tu dinero en un banco. De hecho, no recuerdo cuántas UDIs te cubre. Mm, Hasta 400,000. ¿alguien participó? ¿Alguien dijo algo? No me acuerdo, lo tenía apuntado. A ver, déjenme lo busco. En pesos es 200,000 200,000. aproximadamente. Y los Sí, bancos, 3,5 millones aproximadamente. sí, justo. Pero nada más que lo miden en UDIs, ¿no? Entonces nada más hay que ver qué dice, en cuántas UDIs. Pero sí, justamente, o sea, en las SOFIPOS te cubre hasta 200,000 y en los bancos hasta 1,5 millones, ¿no? 3,5 millones, pero sí. 3,5 millones, justo. Entonces, al ser una institución financiera, bueno, pues sí, el IPAP te cubre sobre lo que tengas guardado o invertido en cualquier institución. Ahora la parte de la CNBB, ¿qué es la CNBB?
Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regula el mercado de, ¿cómo se llama el mercado que regula? El de inversiones, ¿no? La bolsa de valores. El mercado de valores. Ujú. Ok, vale. Entonces es el que se encarga de regular el mercado de valores y bueno, ya no entremos a detalles de los otros. Luego les paso una presentación donde están bien detallados cada uno de ellos. Ahora, les voy a presentar cómo está el sistema financiero mexicano. Eh, Aquí, como pueden ver, tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después tenemos a lo que es el Banjico, tenemos al IPAP y tenemos a la Conducef. Y después está dividido en lo que es la CONSAR, que la CONSAR es la Comisión Nacional de Sistema para el Retiro. Después tenemos la CNSF, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Después tenemos la CNBV, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y bueno, este es como muy alto nivel. Dentro de la CONSAR tenemos lo que son las AFORES y las CIEFORES. En la CNSF tenemos lo que son las instituciones de seguro, las sociedades mutualistas de seguro y las instituciones de fianzas. Y luego en la CNBB tenemos lo que es el sector bursátil, tenemos las fintech y tenemos el sector bancario. Dentro del sector bancario tenemos lo que es la banca múltiple y la banca de desarrollo. Las fintechs, pues tenemos todas aquellas instituciones financieras tecnológicas, ¿no? Fintech es finanzas y tecnología. Y luego lo que es el sector bursátil, que tenemos lo que son las casas de bolsa, las sociedades de inversión y las sociedades anónimas de inversión. ¿Cuál es la diferencia entre la banca múltiple y la banca de desarrollo? Denme un ejemplo de banca múltiple. ¿Quiénes participan en la banca múltiple? Serían Los bancos. instituciones financieras, ¿no? ¿Bancos? Ok, las instituciones financieras, los bancos. Y en la banca de desarrollo, Las hipotecarias, ¿no? las hipotecarias, como quién. Prestamistas, tal vez. Podría Como ser. los que, bueno, yo diría los que otorgan crédito a la vivienda, ¿no? Podría ser como Banobras. Como Banobras. Ejército. Pues era Infonavit. hipotecario federal. A ver, de los que tomaron aplicación de las matemáticas financieras conmigo. ¿Quién quiere participar? Por aquí está Olin. Aquí estoy. A ver, dame un ejemplo de banca de desarrollo. Bueno, no, ya dijeron Infonavit, ¿no? La que más se me viene a la mente. ¿Y quién más? No sé si el INVI ahora entre en ese campo. El INVI. No sé. Específicamente el INVI. Banobras sí entra. También, Banco del Bienestar, ¿no? también el Banco del Bienestar, Banjército. Ok. ¿También la Nacional Financiera? ¿O esa NAFIN. entra más en banca múltiple? No, NAFIN es banca de desarrollo. ¿Alguien sabe qué es NAFIN?
Nacional Financiera. ¿Para qué se dedica? Es como el Es banco para de ahorro e inversión, ¿no? ¿Cómo? es donde depositas tu dinero para cuando vas a trasladar a CETES. ¿No es la que apoyaba a las pymes? O sea, ¿no es la que le daba préstamos a las pymes para que pudieran, pues, sacar y fomentar, digamos, sus empresas y todo eso? Pero tú como pyme vas directamente a NAFIN a pedir un préstamo. Ese sí no lo sabría decir. O sea, sé que técnicamente como que les ofrece orientación y todo eso, pero no estoy seguro de que tú puedas llegar a meter la solicitud así como así. No, a ver, les voy a explicar la parte de NAFIN, de la Nacional Financiera. Es una institución justamente que se encarga del desarrollo de la economía, del sistema financiero, y lo que hace es emite una bolsa de garantías, pero para esta bolsa los que participan para ganar la bolsa son todas aquellas instituciones que están dentro de la banca múltiple, por ejemplo, Santander, Banorte, eh, BBVA, Scotiabank y los demás bancos, ¿no? Entonces, ellos, como ustedes saben, eh, pues ellos para prestar un crédito tienen que pasar por una evaluación de crédito. Entonces, lo que hacen es que les asignan una probabilidad de incumplimiento. Entonces, los bancos tienen un cierto nivel de apetito al riesgo. Es decir, ellos dicen, ¿sabes qué? Para aquellos que tengan una probabilidad de incumplimiento mayor al, no sé, mayor al 15%, no les voy a prestar. Entonces ellos solamente se enfocan a prestarle a aquellos que tengan una probabilidad menor al 15%. Pero ¿quiénes son los más afectados en estas políticas? En las pymes, pues ustedes saben que son las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Entonces tenemos a, no sé, a alguien que tiene una tienda de abarrotes. Esa es una pyme. Las pymes se dividen por tamaños, por microempresas, pequeñas, medianas, y bueno, ya las bancas de, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman las empresas más grandes. Y justamente están divididas por la facturación anual. Entonces, por ejemplo, por lo regular, las microempresas, es decir, las pymes más pequeñas, son a lo mejor las tienditas, los que tienen un restaurante pequeño, los que tienen un negocio, un taller mecánico. Entonces, los modelos de comportamiento de las bancas casi siempre le dan una puntuación más alta a aquellas empresas que tienen un tamaño más grande. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que se dedique a tener una tienda de abarrotes a aquel que se dedique, no sé, que tenga una mina de cobre, ¿no? Obviamente el nivel de facturación bueno, la diferencia es abismal, ¿no? A lo mejor la microempresa factura entre 5 y 10 millones al año, mientras que la mina de cobre factura entre 100 y 200 millones de pesos al año, ¿no? Entonces, los más afectados son las microempresas porque los modelos de probabilidad les dan un incumplimiento muy alto. Y bueno, también tiene una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, cuando económicamente al país le va mal, pues los mayores afectados son estos pequeños negocios. Entonces, al tener un crédito, son más propensos a dejar de pagar. Entonces, ese sector de la población está muy desatendido por estos grandes bancos, por ejemplo, como BBVA, Santander, Banorte y todos los demás grandes bancos, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno es decir, ¿sabes qué? Voy a emitir una bolsa de garantías para que tú la destines a prestarle dinero a esas pequeñas empresas. Entonces, por ejemplo, le dicen, te voy a dar tantos millones de pesos y tú repártelos entre los créditos de las microempresas. Entonces, la garantía es, si esta microempresa tú le prestas 1 millón de pesos y te deja de pagar, yo, NAFIN, me hago responsable del 50% de esa pérdida, o del 70%, o del 60%. Ahí también depende mucho de la estrategia que aplique el banco, ¿no? Al final,
él tiene una bolsa de, no sé, de 2,000 millones de pesos y él decide cómo la distribuye en sus créditos. Entonces, pues cuando llega una pequeña empresa, lo que dice, pues te voy a prestar 1 millón de pesos y le voy a meter una garantía al 50%. Entonces, ahí tú ya estás ocupando medio millón de toda la bolsa que tienes. Por si esta empresa te deja de pagar, tú te quedas con la pérdida de medio millón y el otro medio millón la cubre la bolsa que tienes con AFIN. Obviamente, para tener esa bolsa, tienes que participar en una subasta y aparte, ya que tengas la bolsa, tienes que pagar una comisión por todos los créditos que inscribas en las garantías. Entonces, justamente la banca de desarrollo se encarga de eso, de administrar los recursos gubernamentales, pero a favor de el crecimiento económico del país. Entonces, la banca de desarrollo son todos esos bancos o todas esas sociedades que ayudan al crecimiento del país, y la banca múltiple tal cual son los bancos que ustedes conocen. ¿Vale? ¿Se entendió mi ejemplo? Sí, profe. Sí, gracias. Sí, profesor. Sí, profe. Ahora, dentro del sector bursátil, que son las casas de bolsas, las sociedades de inversión y las sociedades anónimas bursátil, tenemos lo que es el mercado de valores. Y el mercado de valores se divide en 4 mercados: el mercado de dinero, el mercado de capitales, el mercado de divisas y el mercado de derivados. ¿Qué es lo que se comercia en el mercado de dinero? Pues son todos los instrumentos de deuda, ¿no? Como lo que son los bonos y los CETES. Dentro del mercado de capitales, pues son todos los instrumentos de capital, como lo que son las acciones. Dentro del mercado de divisas, pues siempre las divisas, ¿no? Y dentro del mercado de derivados vamos a ver lo que es los futuros, los forward, las opciones, los swaps y algún otro tipo de instrumentos derivados que ya son exóticos, pero es como la combinación de estos 4, o tienen algo diferente a los estándares. Y bueno, en cada uno de estos mercados pues existe un riesgo. Por eso es que vamos a ver el riesgo de mercado. Y el riesgo de mercado entra dentro de lo que es el mercado de dinero y el mercado de capitales, ¿vale? Y vamos a ver el riesgo de crédito, que el riesgo de crédito puede entrar también dentro del mercado de dinero y el de capitales, porque al momento de tú adquirir un bono o un CETE, si lo emite el gobierno, pues sabemos que ese bono le llamamos un bono con una tasa libre de riesgo, ¿no? Es decir, es seguro que te pague el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno no te va a incumplir. Bueno, específicamente el gobierno mexicano, ¿no? Porque tenemos una buena economía, tenemos una buena calificación crediticia, entonces es muy difícil que no te pague una deuda, ¿no? El gobierno de México. Pero, como ustedes bien saben, también podemos obtener bonos de instituciones financieras, ¿no? De cualquier empresa. Y esas empresas sí tienen un riesgo de que no te lleguen a pagar el bono que tienes con ellos. Entonces, eso lo que vamos a hacer es vamos a medir cuál es la calificación de la empresa. Después vamos a medir cuál es la probabilidad de que esta empresa no me pague, y es dependiendo de, por ejemplo, si tiene calificación A, B, C o D, y ver cuál es la probabilidad de que migre a alguna otra calificación. Y entonces, al momento de migrar a alguna otra calificación, la probabilidad de incumplimiento va a incrementar o va a disminuir. Y esto es un ejemplo práctico de lo que ustedes vieron en lo que es la materia de procesos estocásticos, que es una cadena de Markov. Vamos a calcular la probabilidad de que un evento se mueva hacia, bueno, sí, que dentro de una matriz haya una transición de un evento a otro. Y aparte tenemos el riesgo de crédito, pero que sufre la banca múltiple, y es en sus créditos que dan, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas de crédito, en el crédito personal, en el crédito de pymes, en el crédito hipotecario, en el crédito de autos. Entonces, esos bancos también tienen el riesgo de crédito, pero ahí es un poco diferente
al riesgo de crédito dentro del mercado de dinero. Ahora, tenemos instrumentos que nos ayudan a cubrir esos riesgos, por ejemplo, los derivados, que los que ya tomaron la materia de derivados van a saber más o menos de lo que estoy hablando, y los que no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. Vale, entonces, este es el sistema financiero mexicano. Vale, me voy a saltar un poquito estos temas y vamos a empezar con la administración de riesgos. La siguiente semana regreso a lo que es la fijación de precios y vemos lo que es la inflación y la política monetaria, ¿vale? Pero esa lo voy a escribir y ya no tengo batería en mi lápiz, entonces lo vemos la siguiente clase. Ahora, sobre la parte de la administración de riesgos, ¿qué es el riesgo para ustedes? ¿Tener incertidumbre de qué pasa con el futuro? Ok, ¿qué más? Algo que genera incertidumbre. Es algo que genera incertidumbre. ¿Qué más? Es que, bueno, es una situación que nos genera incertidumbre que además tiene que ser no placentera, ¿no? Bueno, que tiene que ser medible, no placentera, y me falta algo, pero era algo así. Ok. O sea, que tiene que ser negativa, porque pues si es positiva, tal cual no es riesgo. Tiene que haber una pérdida, ¿no? Efectivamente. Vale. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la incertidumbre de que ocurra una pérdida económica en el futuro. Y bueno, su término etimológico, que proviene del latín recicare, significa atreverse o transitar por un sendero peligroso, ¿no? Tal cual es un evento fortuito o un evento de incertidumbre. Ahora, en general el riesgo tiene un significado negativo, ¿no? Lo que comentaba su compañero, ¿no? Porque en esta parte de la administración de riesgo, pues nosotros lo que queremos es evitar una pérdida, ¿no? Que para nosotros esto pues tendría un significado negativo, entonces va más enfocado hacia la parte negativa. Y es una relación que tenemos con el peligro, el daño, el siniestro o una pérdida. Entonces, en lo que es las finanzas, se relaciona con las pérdidas potenciales que puede llegar a sufrir un proyecto de inversión que tengamos. Llámese un proyecto de inversión que si tienen un CETE, que si tienen bonos, que si tienen acciones, o simplemente tener su dinero invertido en cualquier tipo de instrumento financiero, ¿vale? Ahora, dos aspectos muy importantes de lo que es la administración de riesgo es la medición efectiva y cuantificar, ¿no? Y dos, la probabilidad de la pérdida futura. Entonces, tal cual, la administración de riesgos consiste en medir las probabilidades en contextos de incertidumbre. ¿Cómo vamos a medir la probabilidad? Pues ya lo vamos a ver en cada caso, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos medir esas probabilidades? Ahora, todo lo que han visto durante la carrera, al final pues siempre ha sido calcular la probabilidad de un evento, ¿no? Y luego ver cuál es la probabilidad de que un evento suceda. Si el evento sucede, ¿cuál es la pérdida potencial que vamos a tener? Entonces, durante toda la carrera se han encargado pues se han especializado en el cálculo de esas probabilidades. Entonces, en esta materia, igual vamos a calcular la probabilidad de que surja un evento, con qué pérdida nos va a afectar, y entonces, una vez que tengamos esas probabilidades y esa pérdida, vamos a poder hacer una medición de estas pérdidas y
como el nombre lo dice, la administración de riesgos, tenemos que saber administrar estos riesgos, es decir, hasta cuánto estamos dispuestos a perder bajo una probabilidad que nosotros hemos calculado. Entonces, de las clases que han visto, bueno, denme algunos ejemplos donde hayan calculado la probabilidad de una pérdida. ¿De una muerte? ¿Dónde? ¿La probabilidad de una muerte en seguros? Ok, en seguros, vieron con las tablas de mortalidad, ¿no vieron cuál es la probabilidad de que una persona muera en los siguientes años? Pero ahí solamente calcularon la probabilidad, ¿no? La pérdida, cómo la calculaban? O sea, la pérdida en aspectos económicos. Creo que el más sencillo es el modelo de pérdidas agregadas, ¿no? De teoría de riesgo. Justo. ¿Qué otro? O díganme un ejemplo en donde tuvieron que tomar la decisión de hacer una inversión dado un riesgo o una probabilidad de que suceda un evento. Se me ocurren también los portafolios de inversión. Tenemos el riesgo de lo que ocurre como en el panorama mundial acerca de un activo. De un activo. Y, por ejemplo, en esta parte de portafolios de inversión, ¿cómo tomaste la decisión de en qué activos invertir tu dinero? Pues justo con los precios históricos y con el panorama mundial y en el análisis fundamental. Ok, análisis fundamental. Bien. Al principio de la clase les dije que íbamos a ver lo que era el modelo KP, ¿no? Que es muy parecido a lo que me estás diciendo. O sea, tú estás viendo cuál es la correlación del rendimiento histórico de tu activo versus el rendimiento histórico del mercado, ¿no? Y ves cuál es la correlación que existe entre la economía y tu activo. Y entonces, con base a eso, tomas la decisión de qué activos elegir, ¿no? Que por lo regular, bueno, casi siempre tomas los activos que tengan una relación positiva y fuerte contra el mercado. ¿Sí, Eli? Sí, justo, profe. Ok, vale. Y también crearon lo que fue la frontera eficiente, ¿no? Donde vieron todas las combinaciones posibles de sus activos y lo que hicieron fue graficar el rendimiento versus la volatilidad, ¿no? Entonces, el rendimiento pues simplemente es la ganancia que ustedes iban a tener, pero sujeta a una probabilidad, bueno, a la volatilidad, ¿no? Es decir, cuánto era lo que pudieran llegar a perder o cuál es el riesgo que van a llegar a tomar por invertir su dinero en ese portafolio. ¿Se acuerdan de esas clases? Sí, también. Ok, ahora, ¿ya vieron lo que es el valor en riesgo? No, porque por mi parte no. No, pero ¿Qué es lo de value at risk, no, profe? Ajá, el value at risk es el valor en riesgo. Que ahí lo que están, y de hecho lo vamos a ver en esta materia, ¿no? Pero justamente una vez que tú ya adquieres tu portafolio, tú ya dices, pues yo voy a tener un rendimiento histórico del tanto por ciento con una volatilidad de tanto, ¿no? Pero jamás calcularon cuál era la pérdida que iban a tener llegado cierto evento. O en algún momento calcularon una posible pérdida. Bueno, yo por ejemplo, cuando hice mi portafolio sí hicimos eso del VAR, nada más lo hicimos con una aproximación normal, como ya está teniendo
la esperanza y la desviación estándar, pues como crear un cierto margen con cierto nivel de confianza, pero como que sin tomar en cuenta pues, factores externos o algunos en específico, nada más con el histórico. Okay. Y justamente nosotros vamos a ver, esa es la primera metodología que vamos a ver, ¿no? Donde vamos a suponer que nuestros activos se distribuyen de una forma normal y vamos a aplicar tal cual la función de VAR. Pero también vamos a ver la simulación histórica, es decir, vamos a ver el comportamiento de nuestras acciones y vamos a generar una función de distribución y vamos a calcular cuál es la máxima pérdida a cierto nivel de confianza. Y bueno, lo único que vamos a hacer es vamos a ver pues cuáles son las colas de nuestra distribución, que es pues, la máxima pérdida que podemos llegar a adquirir en cierto tiempo, ya sea en un día, en un mes o en un año. Y después vamos a hacer otra que es la simulación Monte Carlo, ¿ok? Tal cual vamos a simular los precios históricos de nuestro activo, pero pues vamos a ir a ocupar lo que es un proceso estocástico para poder hacer la simulación. Entonces vamos a ver tres métodos diferentes para el cálculo del VAR. Y ese es pues el primer tema que vamos a ver, la parte del riesgo de mercado. Y bueno, digo, de la parte de la... A ver, veamos este último antes de... La base de la administración de riesgos. Justamente lo que hablábamos, ¿no? El VAR, que es una metodología que surgió en 1994 por JP Morgan y bueno, se publicó dentro de lo que es el Risk Matrix, en donde se introdujo este valor, que es el valor en riesgo, y simplemente es modelar o hacer una medición del riesgo dentro de un activo. ¿Vale? Y eso es algo de lo que vamos a ver en esta materia. Después tenemos lo que es la teoría del portafolio, que se creó en 1959 por Henry Markowitz, y bueno, como saben es el premio Nobel de Economía, y lo que hace es medir el riesgo medido por la desviación estándar, ¿no? Que es la volatilidad. Entonces, ahí la decisión que tomamos para nuestro portafolio de inversión, pues simplemente es qué rendimiento quiero dado cierto riesgo, ¿no? O sea, es decir, bajo cierta volatilidad de mis activos. Vamos a ver un poco también de eso. Bueno, vamos a repasar eso, ¿no? Porque ya lo vieron. Y luego, en 1973, lo que es Fisher Black y Myron Schultz hacen lo que es el modelo para evaluar el precio de las opciones financieras, que es el modelo de Black and Scholes. Y este modelo igual ganó un premio Nobel y hasta el día de hoy se sigue utilizando para poder calcular lo que es el precio de mis opciones financieras, que este es un tipo de derivados. Y bueno, esta parte la vamos a desarrollar en clase, vamos a ver o sea, vamos a plantear el modelo, después lo vamos a hacer en forma continua, después lo vamos a hacer en forma discreta, y ahí vamos a ver lo que son árboles binomiales, y después vamos a ver un proceso estocástico browniano para poder llegar a lo que es el modelo de Black and Scholes, que actualmente se sigue utilizando, ¿no? Y después, bueno, esa ya es una teoría más antigua, que es de 1875, donde Francis Galtos hace el precio de los activos tienden a la media histórica, ¿no? Entonces, eso es como algo muy simple, en donde dice, si tú históricamente ves cuál es la media del precio de tu activo, en un futuro, tu precio debería tender a la media que estás observando. Entonces, esa es una teoría ya un poco más viejita, de hecho, sí, la más vieja, 1875, pero fue una de las primeras teorías que dio pie al desarrollo de las siguientes teorías que les acabo de mencionar. Entonces, en este curso vamos a ver las otras tres, lo que es el modelo de Markowitz, vamos a ver el modelo de Black and Scholes y vamos a ver lo que es el valor en riesgo, que es el que propuso JP Morgan en 1994. Entonces, creo que el más reciente es el valor en riesgo, que fue desde 1994. Y bueno, los tipos de riesgos financieros. Déjenme ver qué es. Vale.
Tenemos diferentes tipos de riesgos, ¿no? Tenemos el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. ¿Qué es el riesgo de mercado? Pues simplemente es la pérdida por cambios en el precio de los activos. El riesgo de crédito es la pérdida por el incumplimiento de la contraparte. Y el riesgo de liquidez es la pérdida por no poder transformar un efectivo, es por no poder transformar en efectivo un activo. Ahora, ¿qué otros tipos de riesgos conocen ustedes? Financieros. Riesgo operativo. Ok, ¿y el riesgo operativo qué es? Pues cuando fallan las aplicaciones de un banco, o el riesgo también reputacional, que hablan mal o se quejan la gente en redes sociales de alguien. Ok, ¿y qué pérdida tendrías en el riesgo operativo y en el riesgo reputacional? Pues en el riesgo operativo, que no te funcione pues la banca en internet, no sé, de un banco, y pues no puedan haber transacciones o la gente no pueda consultar sus saldos o hacer compras por internet. Y pues también eso afecta al riesgo reputacional porque se quejan. Y entonces también se puede medir como cuánta gente habla en las redes sociales mal de una institución, no sé, un banco. Y también eso afecta en que ya no quieren sacar pues quieren abrir cuentas ahí, y también que no quieran comprar seguros o productos financieros que ofrece ese banco. Ok, bien, entonces, muy bien. ¿Quién levantó la mano? Edwin. También los riesgos cibernéticos faltan ahí, ¿no? Como hackeo y cosas de ese tipo. Pero entraría dentro del riesgo operacional, ¿no? Sí. Vale, entonces en la siguiente lámina justo tenemos el riesgo operativo, que es la pérdida por fallas en los sistemas o de las personas. O sea, también está el riesgo, dentro del riesgo operativo es pues la falla de que alguien le meta mano a los sistemas o haga algo que pues implica una pérdida económica para la institución. El riesgo reputacional es la pérdida atribuible a una errónea toma de decisión, ¿no? Y puede ser que la empresa tome alguna decisión que reputacionalmente los usuarios lo vean mal, y eso lo que va a hacer es una pérdida, ¿no? También lo que su compañera decía, a lo mejor un riesgo operativo hace que los usuarios empiecen a escribir mal de la institución en redes sociales, entonces ahí es un riesgo reputacional. Y tenemos el riesgo legal, que el riesgo legal es la pérdida por el incumplimiento de algún contrato. Entonces, y ahí llámese contrato a no sé qué, tal cual incumpla ya sea en pagar, cobrar algún contrato, y eso haga que tengamos una pérdida, o a lo mejor dentro de las políticas que tiene alguna institución, no se acorde a lo que la legislación dice o a lo que las normas dicen, las instituciones dicen, y entonces eso nos va a hacer acreedores a una sanción o a una multa, y entonces eso entra dentro de el riesgo legal. ¿Algún otro tipo de riesgo que conozcan? El estratégico. Ok, a ver, explícanos sobre el riesgo estratégico. Pues tal cual que la empresa no ponga mucho cuidado en cómo lleva a cabo sus actividades y eso le impida cumplir los objetivos que tiene. Pues eso puede ser por competencia de otras empresas. Okay. Sí, justamente ahí, en esta parte del riesgo estratégico, pues tal cual es, ¿no? O sea, las empresas deben de tener una misión, una visión y un objetivo para los siguientes años, ¿no? Entonces tienen que trazar pues una estrategia, ¿no? Tienen que trazar cuáles son los pasos o las decisiones que deben de tomar para poder llegar a cumplir ese objetivo que tienen. Muchas veces
al momento de no tener una buena planificación, al final no se llega al objetivo que la empresa se había planteado. Entonces, ese es un riesgo estratégico, ¿no? Que la toma de decisión que tengan los altos mandos dentro de una institución no sea la adecuada para poder llegar al objetivo que tiene. Entonces, ese es el riesgo estratégico. Y bueno, en esta materia de administración de riesgo vamos a ver el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. Tal vez lo alcancemos a ver, ¿vale? Pero nos vamos a enfocar en estos riesgos, en el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y probablemente en el riesgo de liquidez. Estos tres riesgos, que es el riesgo legal, el operativo y el reputacional, son un poquito más difíciles de calcular, tanto en la probabilidad como en la pérdida, dado el siniestro o dado el evento. Entonces, sí hay ciertas metodologías dentro de las instituciones para poder mitigar estos riesgos, pero en esta materia vamos a ver solamente estos tres, que sí hay una teoría fundamentada en lo que es, no es una teoría probabilística o estadística para poder calcular la probabilidad y la pérdida económica. Adelante. No veo quién tiene la mano levantada. Soy yo. Profe, tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo qué nos sugiere, bueno, dónde nos sugiere investigar para calcular los riesgos operativos? Ok, para los riesgos operativos, lo que se hace en las empresas es hacer una matriz de riesgos, que tal cual es el mapeo de todos los riesgos operativos que la empresa visualiza. Ahora, ¿cómo calculas la probabilidad? Simplemente es dándole seguimiento a cuántas veces ha sucedido ese evento, y con base a eso le asignas una probabilidad y aparte le aplicas una severidad, es decir, si se llegó a cumplir, bueno, si llegó a pasar ese evento, entonces, ¿cuál fue la pérdida que se tuvo? Entonces, es más empírico el riesgo operativo, pero, o sea, sí hay ciertos marcos que te ayudan a la gestión de riesgos operativos. Tengo un material, se los voy a compartir, y les voy a compartir unas matrices de riesgos para el riesgo operativo, ¿vale? Vale, gracias, profe. Y bueno, ahí, Inés, ¿me ibas a preguntar algo? No, justo era yo. Perdón. Bueno, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda de la clase de hoy? Creo que no, profesor. Todo quedó muy claro. Vale, entonces, ¿dónde está? Bueno, entonces, digo, a grandes rasgos, es un poquito lo que vamos a ver en la materia. La siguiente clase vemos lo que es la fijación de precios, la política monetaria, lo que es la inflación, y seguimos viendo un poquito más de la definición de administración de riesgos. Luego vamos a ver lo que es el proceso de la administración de riesgos, y después de esto ya nos vamos a centrar directamente en los modelos de riesgo, ¿vale? Entonces, pues, muchas gracias por su tiempo y nos vemos el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias, profe.